Hola a todos, bienvenidos a esta segunda semana, este segundo bloque de la materia de finanzas públicas. Hoy vamos a ver el tema 3, que incluye los subtemas componentes del ingreso público, clasificación del ingreso público y una visión rápida de la política de ingresos públicos en México. Tienen las notas de este tema en la plataforma. Voy a tocar algunos puntos importantes y hacer algunos comentarios al respecto. Nuestro primer subtema es el 3.1, que son los componentes del ingreso público. Diré primero que los ingresos públicos pueden definirse de manera general y muy sencilla, pues, tal como son, como entradas de dinero que recibe el Estado, que le permite financiar la satisfacción de necesidades colectivas, es decir, de la sociedad, para financiar el gasto público y cumplir esa función que tiene el Estado para con la sociedad. Diré también que la parte de los ingresos es la parte pues, que está más sencilla de explicar. Recordemos que hay dos partes en un Estado, en un país, un gobierno, pues que es tener el ingreso y por supuesto el gasto. El ingreso es una forma más sencilla de definir, me parece a mí que es una forma a veces, probablemente más complicada de obtener, porque pues hay que tener esos ingresos, y el presupuesto vamos a ahondar un poquito más, es más extenso el concepto del presupuesto porque es en que se gasta. Desde mi punto de vista, me parecería que también esa parte como ley de ingresos debería ser, claro que es un presupuesto, pero pues también debería llamarse presupuesto, porque a final de cuentas, aunque sea una ley, no se tienen garantizados esos ingresos. Por ejemplo, en el simple precio que se le pone al petróleo, pues a veces es más, a veces es menos del que se presupuesta, y sin embargo se pone como si fuera una ley que se tendrá ese ingreso, que también depende del mercado, así como algunos otros impuestos. Bueno, estos ingresos tienen que ver, y veremos para la parte de egresos, con lo que es la administración centralizada y la descentralizada. La centralizada es la Oficina de la Presidencia de la República, sus secretarías, la Consejería Jurídica del Ejecutivo General, órganos reguladores coordinados que integran la administración pública centralizada, y la administración paraestatal o no centralizada son los organismos precisamente descentralizados, empresas de participación estatal, los bancos que son sociedades nacionales de crédito como NAFIN, organizaciones sociedades nacionales de crédito, seguros del Estado también, fideicomisos, y esto conforma la administración pública paraestatal. ¿Cómo son los clasificadores del ingreso público? Bueno, se da básicamente por números, que lo vamos a ver enseguida. Ordena y agrupa y presenta los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. Una especie de contabilidad, un registro contable a través de claves también, para el ingreso y para el egreso. Permite el registro, en el caso del ingreso, el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular, como comentaba, el aspecto presupuestario y contable de esos recursos. Son básicamente 10 agrupaciones que son los impuestos, las cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, e ingresos derivados de financiamiento. Como ven, en esa parte que está el 1 es porque así se van registrando. Por ejemplo, 1.1 es cierto tipo de impuesto, 1.2 algún tipo de impuesto. Ahí lo tienen en sus notas, las referencias de cada uno de ellos. Incluso el 0 en lugar de 10, para no confundirse con impuestos,
0,1 es financiamiento nacional, 0,2 es financiamiento externo. Y esta es la forma de, primero, que se obtienen los ingresos, eso está en la ley de ingresos, y segundo, bueno, cómo se clasifican esos ingresos ya en forma contable. De manera que en la administración centralizada tenemos pues el impuesto, cuotas, contribuciones, derechos, productos, pasamos al 6, aprovechamientos, saltamos el 7, 8 participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios y financiamiento. Y en la administración paraestatal tendríamos el punto 7, que son ingresos por ventas de bienes y servicios, que son básicamente CFE, Pemex e incluso INSE, ISSSTE, que reciben esos ingresos, aunque después también son parte del presupuesto de egresos, y algunas transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que se dan a la administración o a las instituciones paraestatales. Nuestro segundo subtema es la clasificación del ingreso público. Primero podríamos clasificarlo de acuerdo al criterio financiero, es un poco más con CEPAL y OCDE, de acuerdo a su periodicidad, y de acuerdo con la economía en ese primer criterio financiero. De acuerdo a su periodicidad, podemos clasificarlos directamente en ordinarios, de la economía privada y la economía pública. En la economía privada, por ejemplo, el dominio que tendría que ver con territorial, industrial o comercial, y, por ejemplo, el territorial con forestal o minero. En la economía pública, ingresos generales y especiales. Los generales son los impuestos y los especiales, tasas, contribuciones y algunos otros ingresos especiales. De acuerdo con la economía, les llamamos ingresos corrientes de capital o financieros. En los corrientes tenemos los impuestos directos e indirectos, tasas, ingresos patrimoniales, contribuciones especiales. En los de capital, venta de algunos activos fijos o intangibles, transferencias de capital. En los financieros, venta de títulos y valores como CETES, bondes, UDIBonos, etcétera, que a su vez son de crédito público, aportaciones de capital a algunas instituciones, algunos organismos, y de igual manera incrementos de capital de ese tipo de instituciones como Pemex, CFE. Los ingresos también se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios, que es la permanencia y la durabilidad de la fuente, y su inclusión o no en el presupuesto. En el primero es más práctico, el segundo punto es un poquito más teórico, porque simplemente habla de que estén o no en el presupuesto, pero en cuanto a esta primera clasificación, tenemos los ingresos ordinarios, que es lo que se utiliza pues, en la ley y en los análisis. Son aquellos ingresos que son recaudados en forma regular por el Estado, como los impuestos, derechos, ingresos por la venta de bienes y servicios, de organismos paraestatales y algunos otros que ya vimos. Y los extraordinarios, que son los que nos obtienen de manera regular, básicamente por realizar venta de bienes, contratación de créditos internos y externos y la emisión de moneda por parte del Banco de México. Como es su nombre, es muy sencillo de poder entenderlos, porque pues ordinario es lo que se da en forma diaria, que es como gasto, perdón, como ingreso corriente, y el extraordinario pues es el que no se obtiene todos los días. Por ejemplo, el financiamiento no todos los días sale en nuestro país o el gobierno a solicitar financiamiento, sobre todo externo, ni tampoco todos los días se hacen ventas de algunos bienes nacionales. Esta es la clasificación más común de los ingresos. Aunque decía también que están de acuerdo a su inclusión o no en el presupuesto, los presupuestarios, que son aquellos cuya fuente se encuentra prevista en el presupuesto, y los que sean extra presupuestarios, aquellos que debían de estar previstos en el presupuesto, no lo están, pero que tampoco son tan comunes.
Por eso comentaba que la clasificación más común es la de ordinarios y extraordinarios. Bueno, recordemos que para el ingreso hay una ley de ingresos, que es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Poder Legislativo, que contiene conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros para cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. También ahí en sus notas tienen pues cuándo hay que presentarse, a quién hay que presentarse, quién lo autoriza y las fechas límites para recibir y para autorizar la ley de ingresos, y veremos posteriormente también las fechas para el presupuesto de egresos. Entonces, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ley de ingresos, como decía, debe ser autorizada, aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar los días 20 de octubre y por la de senadores 11 días después, el 31 de octubre. En general, debe contener la siguiente información que también está descrita en sus notas. Exposición de motivos, y ese decreto debe incluir la estimación de ingresos, propuestas de endeudamiento y la intermediación financiera. También como estimación, y también los ingresos como parte de esa ley, los ingresos por financiamiento que se tendrán en ese ejercicio fiscal. Enseguida veremos algunos puntos de la ley que me parecen interesantes comentar. Ahí los tienen en sus notas, y además pues estoy agregando en la plataforma la ley de ingresos. Es extensa, es más extenso el presupuesto, pero relativamente extensa la ley de ingresos que pueden revisar. Pero me parece importante primero estos puntos. El total de ingresos para este año 2021, que ya vamos a la mitad, es de 6.295.736 millones de pesos. Interesantemente, de impuestos son 3.533.031 millones, es decir, un poquito más de la mitad. De estos, el impuesto sobre la renta es de 1.908.813 millones. Y de IVA y algunos otros, pero específicamente de IVA son 978.000 millones de pesos. Esto es en cuanto a los ingresos. Entonces, como ven, pues en la parte de impuestos directos o de impuestos como tal, estamos hablando de un poquito más de la mitad. Y de esos impuestos, una tercera parte o casi 2/3 partes son de impuestos sobre la renta. Y aquí es donde podríamos pensar qué pasaría si todas las personas que trabajan en la economía informal pagaran impuesto sobre la renta, pues cuánto podría incrementarse esta parte, ¿no? En cuanto al IVA, me gustaría comentar, repito, a reserva de que están todas las demás tablas y está la ley. El IVA para minería es del 8, para manufactura y construcción del 6, para el arrendamiento del 2, para algunos, claro, hay que ver los casos específicos, para restaurantes y demás el 8, y para alimentos y medicinas, como saben, es el 0. Ustedes pueden decir, oye, restaurantes, y cuando así me cobran el 15, bueno, aquí hay que ver, perdón, el 16, hay que ver algunas reglas, pero en general esta es la tabla de IVA que se debe pagar. Y el impuesto especial sobre productos y servicios, pues nada más comentar que en el caso de los cigarros es el 120% de impuestos, es decir, cigarros que cuestan 50 pesos, estrictamente deberían de costar más o menos 20, 22 pesos. Toda la diferencia es impuesto, ¿no? Por diferentes circunstancias, básicamente porque el Estado, las personas que fuman y después se enferman y utilizan los servicios del Estado, pues hay que pagarlos. Entonces,
Es como cobrar por anticipado ese posible uso de las instalaciones de salud del Estado. Voy a presentar algo un poquito más interactivo en esta página de transparencia presupuestaria precisamente, que después la retomaré para la parte de ingresos. Decía que los ingresos es un poquito más sencillo. Básicamente es hablar de estos 6.295.736 millones de pesos y de cómo se integra esta iniciativa. Pues ya lo comentaba, la Secretaría de Hacienda presenta los precriterios de política económica durante el mes de marzo. De hecho, ya se presentaron los del 2022 para establecer las premisas y las perspectivas económicas para el siguiente ciclo, cómo se ve, y por ejemplo, precio de petróleo, inflación y demás. Se analiza, como dice ahí, el entorno económico nacional e internacional. Son alrededor de, depende un poco de cada año, pero en general, digamos, en promedio son unas 250, 300 páginas de el precriterio de política económica. De ahí viene la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, y es un documento que va dirigido al Congreso. Nos establece, como decía, el pronóstico de los ingresos presupuestarios, la exposición de motivos que ya comenté, el entorno, el crédito que también lo comenté, medidas económicas y la propuesta del decreto. Estos criterios de política económica se actualizan en los entornos macroeconómicos, se ven perspectivas de las finanzas públicas locales, de la economía local e internacional, la política fiscal, los límites de gastos y la política económica de mediano plazo. Ahí vemos que para este año el paquete económico se presenta en un contexto, por supuesto, de incertidumbre, seguramente este del 2022 también en cuanto a los criterios, y se analizan todas las condiciones de la economía, como comentaba. Entonces, de estos 6 billones, ya veíamos un poquito cómo estaban los impuestos. Vamos a estar respondiendo esta página de transparencia presupuestaria, pero bueno, ahí veíamos cómo estaban la parte de los impuestos, que eran 3 billones, .5, ¿no? Más o menos. Y aquí ustedes podrían ver que está en la página cada uno de las cantidades, aunque por supuesto está en la ley de ingresos de la Federación. Bueno, continuando con la presentación, el último subtema es una visión rápida de la política de ingresos públicos en México. Y bueno, como comenté, tiene que ir esta iniciativa a la Cámara de Diputados, después al Senado, ya pasó esta ley, y lo que voy a presentarles en la página de transparencia, bueno, pues es lo que tenemos aquí. Ingresos presupuestarios, 5 billones. De esos 6 billones, 5 son presupuestarios y 756.000 millones, que es la diferencia entre ambos, son derivados de financiamiento. De estos 5 billones, 4 son para el gobierno federal y 1.4 billones para organismos y empresas. De lo que es para el gobierno federal, 3.5 son tributarios y 547.000 millones no son tributarios. Recuerden que tenemos los no tributarios que vimos en alguna de estas hojas, como derechos y algunos otros conceptos que no son impuestos. Los impuestos es la parte tributaria. Y para los organismos y empresas, este 1.4 billones se va a repartir de esta forma.
IMSS e ISSSTE 459,000, Pemex 593,000 y CFE 405,000. Es decir, que de los 5.5 billones, pues casi una tercera parte, de hecho un poquito menos de una tercera parte se va a ir para organismos y empresas, no para la parte del gasto directo del gobierno. Con este mismo subtema voy a poner algún ejemplo, o vamos a ver, algunas cifras de las finanzas públicas y un ejemplo de cómo va esa captación de ingresos en el caso del IVA. En el caso de los ingresos totales a mayo del 21, aquí están los ingresos presupuestarios, 2 billones más otros 2 billones. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de los tributarios en el ISR estamos 2.5 abajo, pero en el IVA 13.6 arriba. Aunque la mayor parte del ingreso era de ISR, es decir, que aunque estemos un poquito arriba en IVA, quizá no compense esa parte de la baja en el ISR. El IEPS también está más bajo, aunque algunos otros están duplicados, pero bueno, estas cuestiones en relativa sí es el 91%, casi el doble, pero en términos absolutos es una cantidad realmente pequeña comparado con todo el ingreso que se tenía programado. En cuanto a ingresos de las instituciones, en el IMSS se captó 2.6 más. Ya veremos el de egresos, donde haremos esa comparación de ingresos y egresos, pero específicamente en los ingresos el IMSS captó más, la CFE menos de lo que tenía programado y el ISSSTE también menos de lo que se tenía programado. La producción de Pemex también cayó a mayo, aunque el precio del petróleo subió. Aquí es interesante y lo tienen ahí en sus notas, que aunque se estima que Pemex daba algunos ingresos relativamente importantes, aquí los tenemos, 5.593 mil millones como parte de los ingresos, y a pesar de que está subiendo el precio, no se está logrando porque se está vendiendo menos al mundo, pues por situaciones de COVID y pues también por algunas políticas de algunos países que ya no están utilizando esta materia prima. En cuanto a los ingresos, nuevamente hay una baja de 6.7% y el gasto también subió, por lo tanto ahí también van a encontrar que tenemos un déficit porque se ha captado menos dinero del esperado y se ha gastado contra esa captación de ingresos un poco más, y eso nos generó, por supuesto, un déficit. Si ganó 10, gastó 11, pues trae un déficit que necesariamente tiene que ser compensado con más financiamiento, que es lo que hemos tenido y que veremos en la siguiente sesión a través de los egresos. Es decir, veremos que para tener para poder cubrir ese déficit, pues hemos tenido que solicitar financiamiento. Y aunque es un ingreso, pues lo vamos a ver en las siguientes sesiones, en la parte de la deuda pública precisamente, y de alguna forma también en la parte del egreso, porque estamos pagando también un poco más de intereses. En cuanto a esa política de ingresos, pues ha habido algunas discusiones al respecto, tanto en las cámaras como en la iniciativa privada, y se han encontrado algunos temas importantes relacionados con el presupuesto de ingresos, aunque aquí comenta el presupuesto de egresos, pero
tiene que ver con los ingresos, porque obviamente dependiendo de los ingresos, pues también tendremos el gasto, ¿no? Y entonces se habla de que habrá algunos problemas en el sector de salud, de seguridad, hubo la desaparición de algunos programas, habrá algunos, estamos viendo algunos problemas de COVID-19 y la recuperación económica, y analistas indican que no se refleja el cambio estructural que está viviendo México y el mundo por la crisis sanitaria, insisto, con el presupuesto de egresos, pero relacionado con los ingresos que se están obteniendo. Y por último, un pequeño ejemplo de cómo va la recaudación o cómo es en el caso del IVA. Pues está todo este análisis que hace el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Y nos dice, por ejemplo, que entre enero y mayo de 2001 se recaudaron 472,000 millones de IVA, lo que significó 56,000 millones más, que ya lo vimos. Y además representa un avance del 48% contra el estimado. Entonces aquí podemos hacer varios análisis. Ya vimos que se captó más, pero el año pasado, pero contra el... bueno, estamos a mayo. Está muy cercano al 50%, entonces probablemente en junio se alcanzó el 50%, que sería medio año, quizá un poquito más. Entonces en cuanto a IVA, pues parece que vamos bien, ¿no? Ahí está, esto es lo que estaba el año pasado, el gris, y este es el rojo, lo que está al 2021, y lo que falta para lograr la meta, que es más o menos pues, la mitad, como estaba comentando. Entonces, en cuanto a IVA, parece que vamos bien. El ISR es el que viene un poquito abajo, y podemos encontrar la información de todo esto en la página de la Secretaría de Hacienda, ahorita les doy algunas otras, sobre cada punto en especial. Solo quería, en términos de esa visión rápida de las políticas, cómo se estaban comportando esta parte de los impuestos. También me parece interesante comentar que el mes de mayo, como ya lo dije, había un déficit de 112,000 millones, que es un efecto entre la captación de ingresos y las erogaciones. Eso es obvio, ¿no? Gastamos más de lo que ingresamos y pues necesariamente tiene que ser financiado con créditos. En resumen, la finalidad de los ingresos públicos es la de poder hacer frente a todos los gastos públicos que el Estado posee. Un presupuesto equilibrado es aquel que relaciona en forma eficaz los ingresos como los gastos con el fin de elaborar la mayor obra posible en beneficio del país y sus habitantes. Veremos que, bueno, pues los países tienen dos opciones en esta parte que dice un presupuesto equilibrado, o quizá tres, que es gastar menos y tener un superávit, gastar más y tener un déficit y pedir prestado, o gastar lo que se ingresa. Entonces son políticas que establecen las administraciones de los países. Al parecer, bueno, en nuestro caso se suponían que no íbamos a tener el mayor financiamiento, lo cual sí hemos tenido, pero abiertamente otros países, dada la situación del COVID, pues presupuestaron déficit para tomar financiamientos y tener ciertos apoyos de alguna manera para las personas, las empresas, como el caso de Estados Unidos. Por último, para saber más sobre los ingresos públicos, yo les invito a que vean el siguiente video, que es cómo se lleva a cabo el proceso de ingresos y egresos, que lo explica Arturo Herrera en forma muy clara e interesante. Por favor, véanlo. Y bueno, si quieren ahondar un poquito más en esta información, podemos entrar a esas páginas de México Evalúa, la del INCO y por supuesto a las de la Secretaría de Hacienda. Y como les dejo aquí en la bibliografía, también podemos entrar a la del gobierno federal, algunas otras de Hacienda muy específicas sobre los datos que estoy comentando.
Bueno, pues espero que haya sido interesante para ustedes, tanto el video como las notas que estoy estableciendo. Y nos vemos en la próxima semana, el próximo bloque. Sigo a sus órdenes a través de la plataforma y en la semana estaremos comentando su foro y la segunda actividad, bueno, la primera actividad que es la segunda que deben de realizar en cuanto al curso. Hasta luego, que tengan una muy buena semana.